Pero yo soy el Señor y a los animales los metió en dos. Doña Cielo con su sado paletón le sigue el camello, la serpiente cascabel, el monito orangután, el ratón, el puerco espín, la paloma, el burro, el conejo y el rol. Dentro de 40 años Dios cosecha hasta de Montequito se quedó. Yo soy el Señor Noé, en el viaje no te vio, hasta el arcoíris Montequito se quedó. Amén. Gracias, Moisés. ¿Cuánto le agradecemos a Dios por Moisés? Dos personajes nos recordó: Daniel, por ser fiel a Dios, y Noé, dos grandes predicadores de la Biblia. Gracias a su mamá, ¿verdad? Instruye al niño en su camino. Gloria a Dios, gloria a Dios. Tenemos en este momento a nuestro hermano Roberto. Vamos a escuchar unos minutitos su experiencia aquí. No podemos irnos sin que nuestro hermano Roberto con su esposa, su familia, nuestro hermano Teo, su esposa, su familia pasen, ¿verdad? Quizás sea muy poquito el tiempo que les demos para que participen otros, pero no podemos ser groseros y decir que no den su testimonio los meros anfitriones, nos veríamos mal, ¿verdad que sí? Póngale su micrófono. Entonces, hay alguien que me ayude, por favor, a poner los micrófonos, hermanos, por favor. Ellos recién han aceptado este mensaje, aquí ya estaban antes, ¿verdad? Pero aprovechando pues el tiempo, si nos pueden contar, ¿verdad? Contamos con unos 5 o 8 minutos para que nos digan al punto, ¿verdad? Pedimos que todos los testimonios sean al punto, así como los cantos. Su experiencia para que anime a los demás hermanos. Adelante, hermano Roberto. Buenas tardes. Pásenle para acá, hermano. Con su familia, sus hijos, ¿dónde están? Hermanos, buenas tardes nuevamente. Vamos a contar nuestro testimonio de cómo empezamos a conocer pues, la palabra de Dios y sobre todo también cómo es que pudimos durar tanto tiempo. El testimonio es algo pues muy largo, pero vamos a hacer lo posible de resumir un poco por el tiempo, como dice aquí nuestro pastor. Todo empezó, bueno, mi esposa yo la conocí en el catolicismo. Yo lo conocí, nos enamoramos y nos juntamos. Y como pues yo le quería mucho, yo no conocía nada de la Iglesia Católica. Yo, la verdad, no sabía nada, no me interesaba nada de ese asunto. Pero cuando yo lo conocí, pues ella era catequista. Ella participaba en la iglesia, en la parroquia, bueno, le ayudaba al sacerdote. Y entonces pues me involucré con ella. Entonces, quiero ser un poco corto, teníamos algunas amistades en la comunidad y ellos participaban también en la parroquia de la iglesia, y en esa parroquia había un evento que se llamaba Movimiento Familiar Cristiano, donde se invitaba a varios matrimonios para asistir en ese movimiento. Y pues nosotros fuimos invitados en ese lugar. Mi esposa ya lo conocían porque pues, ella formaba parte igualmente de desarrollar la iglesia. Entonces estuvimos ahí y pues ya nos integramos en uno de los grupos, porque había 3 etapas. La primera etapa era la segunda etapa y tercera etapa. Entonces nosotros empezamos con la primera etapa, estuvimos 1 año en ese movimiento, nos íbamos a diferentes lugares, a diferentes hogares, juntamente con todas las parejas, los matrimonios, rodábamos en los hogares de cada uno de ellos. Así terminó
el primer año. Después, al segundo año nuevamente le seguimos, pero los que coordinaban, los que estaban hasta arriba, nos invitaron a que también nosotros fuéramos coordinadores. Y obviamente hubo un poco de desacuerdo con los matrimonios que ya estaban en el tercer nivel, que por qué nosotros, ya acabábamos de terminar el primer nivel, ya nosotros nos ascendían como coordinadores. Bueno, la explicación que dieron es que porque mi esposa era catequista, ya conocía pues el movimiento del asunto, por eso, ¿no? Y así continuamos con el segundo año, ya éramos coordinadores, ya nosotros nos habían dado varios matrimonios para ahora sí que para estar con ellos, estudiar la palabra de Dios, aunque no era la Biblia, eran puros libros de la iglesia, eran folletos. Y así terminamos el segundo nivel, llegamos al tercer nivel y estábamos nosotros muy felices porque obviamente pues, estábamos encargados de varios matrimonios, éramos alrededor de 7 matrimonios donde nos reuníamos en sus hogares, cada uno de ellos, todos los viernes. Empezó a correr un rumor de que en el movimiento familiar cristiano eran varios matrimonios, había como cerca de 30, 32, 34 matrimonios. Empezó a recorrer el rumor de que había un matrimonio que se hacía pasar como católico. Y nosotros preguntábamos quién era ese matrimonio para conocerlos o por lo menos nos diéramos cuenta quiénes eran, ¿no? Y así fue pasando, preguntábamos, y no nos decían, nosotros lo estamos vigilando, ya posteriormente se les estaremos diciendo quiénes son. Nosotros seguíamos reuniendo, rolábamos en los hogares de las parejas, de los matrimonios, pero nosotros, donde nosotros coordinábamos, de repente llegaba un matrimonio que no era del grupo y ahí estaba con nosotros, y después ya no era uno, ya eran 2, 3 y así éramos más. Después llega el sacerdote igualmente en el grupo de nosotros pertenecíamos, y bueno, se divulgaba de que nosotros nos visitaba otros matrimonios, el sacerdote, y los demás grupos se quejaban, pues ¿por qué nosotros nos visitaban todos ellos? Y entonces pues yo la verdad, la queja que había entre el grupo de los demás matrimonios, bueno, pero ¿por qué nosotros nos visita y por qué ellos no? Un día yo a mi esposa le dije, mire, a mí se me hace que los que se hacen pasar como católicos somos nosotros. Y mi esposa me dice, ya vas a empezar con ideas y todo eso, ¿no? Pero les digo, mire, nada más analízalo. La gente reclama porque ellos no lo visitan y porque nosotros sí. Entonces nosotros, mi esposa igual lo entendió y dice, bueno, pues entonces, ¿qué hacemos? Nosotros decidimos, platicamos y decidimos ya no seguir en ese movimiento. Por lo que nosotros sospechábamos y nos dimos cuenta que éramos nosotros. Entonces nosotros decidimos en esta próxima reunión con los matrimonios, con las parejas, se va a hacer la definitiva. Le vamos a decir que ya no vamos a seguir. Pero en aquella tarde, porque nos reuníamos como a las 6 de la tarde, empezaron a llegar parejas de matrimonios en la reunión donde nos encontrábamos. Empezó a llegar el sacerdote. Cuando nosotros nos dimos cuenta que ya era ahora sí que la mesa donde nos encontrábamos todos éramos muchos. Había llegado hasta las monjitas, imagínense. Entonces, nosotros estábamos determinados ya no seguir. Le digo a mi esposa, pues es la hora, ese momento de decir que no. Y estaba el coordinador de todo el movimiento, y mi esposa me dice, no te pares, no hables, porque son muchos. Pero le digo, pero si ya platicamos. Entonces, pues, sí, nos armamos de valor y dijimos, bueno, yo me paré y dije, ¿saben? Yo le digo a todos los que estaban ahí, le digo, pues que nosotros estábamos muy a gusto en el movimiento.
Pero por lo que había pasado y nosotros nos dimos cuenta que los que se hacían pasar como católicos eran nosotros. Cuando yo digo eso y les digo que ya no íbamos a seguir, el sacerdote se para y dice: mire, ustedes no tienen por qué renunciar, porque ustedes ya están fuera de la iglesia. Ustedes están excomulgados de la iglesia. Sus sacramentos que tienen, para ustedes ya no se le quitaron, ya no tiene validez. Y entonces, pues yo pedía alguna razón por qué nos acusaba como falsos católicos. Separa a otra hermana o no hacer, bueno, matrimonio se puede decir, otra pareja, y dice: mire, tú estás haciendo eso, tú te haces pasar como católico por esta razón. Primeramente, cuando nosotros estudiábamos en ese grupo, mire, yo lo voy a decir la verdad, el hermano mío, él no sé dónde consiguió una Biblia, Reina Valera, él me regaló una Biblia, cosa que nunca lo he dicho, pero él sabe, él fue el que me regaló una Biblia. Yo en mi vida no había copiado, bueno sí, pero pues no es como para estudiarlo, leerlo, nada, no me interesaba. Pero como estuve yo en el movimiento, pues digo, pues yo necesito una Biblia, casualidad, que me lo regala una Biblia, era la Reina Valera, y mi esposa tenía su Biblia católica. Entonces cada que nosotros oigábamos ahí el estudio, pues yo leía los pasajes de la Biblia, pero en el Antiguo Testamento, y decía: yo Jehová, ¿sí? La traducción de la Biblia, y el otro dice Yahvé, y a alguien de los matrimonios de ahí no le gustaba. Y esta persona, ese matrimonio, fue la que le dijo a los coordinadores que por qué yo utilizaba esa Biblia. Yo ni cuenta, porque yo para mí pensaba que todas las Biblias eran iguales. Pero bueno, a mí yo apenas estaba empezando. Pero sí, de ese tiempo, pues sí, llegué a ojear la Biblia, pero nunca, bueno, yo con mi esposa hablábamos porque esta Biblia tenía más libros, porque la que yo traía no, y así hablábamos. Pero sí, la que más me interesaba más sobre la Biblia era los evangelios, es la que más leía. Y entonces eso fue el reclamo que me hicieron. Me dijeron que la Biblia que yo traía no era bueno. Y había una pareja que insistía en eso. Y tanto discutía y tanto defendía la Biblia católica, que decía que tenía más libros de más. Y yo le decía: a ver, dígame usted, ¿qué libro tiene más la Biblia católica? Y no me lo supo decir. Yo le dije: mire, yo te voy a decir cuáles son esos libros de más. Pero le digo: no vamos a discutir, mejor dígame cuáles son los 4 evangelios que están en la Biblia. No me supo contestar porque no lo sabía. Entonces yo le decía: tú defiendes tanto esos libros de más cuando lo más principal no lo sabes, ¿sí? Entonces ellos, bueno, cuando yo ya digo esto, me levantaron otra mentira. Allá en la comunidad donde yo vivo hay un grupo de evangelistas. Ese grupo de evangelistas me dijeron que yo lo levanté, que yo fui el que lo organicé y que yo me reúno con ellos, y luego cuando tengo tiempo estoy con los católicos. Yo le dije que nunca fue así. Nunca lo levanté ni nunca me interesó, porque pues yo estaba en la iglesia católica. Nosotros estábamos muy felices en la iglesia católica. Y ese día cuando nosotros nos expulsaron, la verdad que a mí sí me dolió mucho, porque pues nosotros estábamos felices en ese lugar. Nos afectó mucho mi esposa, mis hijos, y la verdad yo determiné ya no seguir, pues yo ya no quería saber nada de iglesia, nada de otra organización religiosa. Me venían los del Testigo de Jehová, me venían los evangélicos, y yo les dije: ¿sabes qué? Yo ya no quiero saber nada. Por alguna razón, nosotros en la casa tuvimos una crisis,
económica, y ya también con lo de católica, lo que nos había afectado. Me di, ahora sí que, pues ¿cómo se puede decir? Pues esa necesidad de irme a los Estados Unidos. Cuando yo me voy a Estados Unidos, pues fui a trabajar, porque, bueno, la crisis me había pegado. Ahí donde me encuentro también nuevamente, el hermano Teo ya estaba allá. Y él ya había conocido el mensaje. Bueno, no sé si a profundidad o no, pero él traía algún material, cassettes. Me dio un paquete de cassette. Cuando él me lo entrega, pues no me interesó porque yo iba a trabajar, no iba a estudiar nada. Todo lo recogí, le digo sí, gracias. Los metí en mi bolsa y ahí los guardé y ya nunca lo volví a escuchar. Regreso aquí en México y pues como nosotros ya no estábamos en la iglesia católica, mi esposa, seguíamos estudiando. O nosotros hicimos el esfuerzo de estudiar, pero no podíamos. Igual cantábamos himnos, bueno, yo no le llamo himnos, ahora entiendo, canciones de iglesia católica. Lo seguíamos haciendo a pesar de que nosotros ya no pertenecíamos a esa iglesia. Y tuve yo ahora sí que otra crisis más grande todavía. Tuve nuevamente la necesidad de ir a Estados Unidos. Pero antes de que yo me fuera, ahora sí, esculqué qué es lo que me había regalado el hermano Teo. Ahí yo tenía igual los casetes, empecé a escuchar una y otra vez, y me llamó mucho la atención, ¿sí? Porque parte de eso también, yo me dedico a la costura. Cada 15 días yo me iba a Querétaro a dejar en mercancía lo que hacíamos, cada 15 días. Pero éramos así tan descuidados que no nos importaba los peligros del camino, que íbamos, a veces tomábamos con mi hermano. Y una noche, como a las 11 de la noche nos asaltaron en el camino. Ahí es donde casi pierdo la vida, porque perdí todo lo que teníamos, la camioneta, el dinero y la mercancía. Traíamos como 30 rollos de tela nada más. Bueno, a causa de ese problema me volví a Estados Unidos. Pero ya escuchando los cassettes que me había mandado, o me había regalado el hermano, ahora yo iba con un propósito a Estados Unidos. Uno y el segundo era para recuperarme económicamente. Pero el propósito más grande que yo tenía era saber quiénes son los que habían grabado esos cassettes y quería conocerlos. Cuando yo llego a Estados Unidos nuevamente, la primera semana cuando yo estuve ahí, lo primero que hice es en la radio buscar esa estación, porque yo sabía que pasaba los domingos a las 10 de la mañana. Y sí, casualmente lo volví a encontrar. Cuando terminó su programa, porque le daban 1 hora de transmisión, le llamo por teléfono al que estaba haciendo el programa y me dice, bueno, ¿dónde te encuentras? Me preguntó que si yo conocía de la palabra de Dios. Yo le dije que no, pero que yo sí los quería conocer. Me dice, mira hermanito, dice, el siguiente sábado, si tú quieres estar con nosotros, yo voy y te busco. Era 1 hora de camino, más o menos. Y yo digo, a lo mejor sí, a lo mejor no. Le di mi dirección y sí llegó a donde yo me encontraba. Me llevó, yo pensé que me iba a llevar a la iglesia. Así, ejemplos, porque ahí en Estados Unidos casi cada cuadra hay una. Pero cuando yo llego en el lugar donde ellos se reunían, no era en una iglesia, era una casa así particular. Posteriormente rentaron uno, pero sí eran en casa. Pues cuando llegué yo ahí, ellos me apapacharon, me felicitaron como si me conocían. Yo los conocía prácticamente algunos personas que ahí se reunían nada más por el material que yo tenía en los casetes. Ahí se nombraron que el hermano Alfredo, que el hermano Víctor.
Cuando yo llego ahí le digo, ¿y dónde está el hermano Alfredo? Y me dice, ¿cómo me conoces? Y era por el material. Así es como ellos me instruyeron, me animaron. Era una iglesia de sostén propio. Ellos ya se habían salido de la organización. Les hablo como en el 2000, como 2004, antes, ¿verdad que sí? Bueno, eso, ¿sabes por qué yo digo eso? Porque mi hijo, el que tengo ahorita, el menor, ya tiene, ¿cuánto? Tiene 23 años y precisamente ese día que nos expulsaron de la iglesia católica, él apenas tenía 3 meses. ¿Sí? Y por eso yo prácticamente como en el 2004, 2003, yo ya estaba nuevamente en Estados Unidos. Y ahí donde llego con los hermanos, pues sí, me recibieron, me cobijaron, me hablaron de la palabra de Dios, del mensaje del primer ángel, segundo ángel, el tercero, la reforma por salud. Y aunque no en todos sus detalles no lo conocía, muchas cosas yo desconocía. Desconocía también el libro de Elena G. de White, el Espíritu de Profecía. Yo decía, ¿y ahora este libro para qué sirve? Porque yo cuando escuchaba que ellos lo leían, un ejemplo, leían Hechos de los Apóstoles, yo rápido busco mi Biblia, ¿y dónde está eso? Y no lo encontraba. Cuando yo me doy cuenta que estaba leyendo otro libro que no era la Biblia. Y así el hermano Teo, también él tenía un set de libros del Espíritu de Profecía, Patriarcas y Profetas, hasta el conflicto de los siglos. Pues yo sí lo estuve leyendo. El conflicto de los siglos lo leía una y otra vez. Y un hermanito que estaba en la iglesia me regala otro libro del conflicto de los siglos y uno de primeros escritos. Me dijo, mira hermano, con esto tú tienes para salir adelante. Quería yo conseguir otros libros allá en Estados Unidos. Ellos no me acuerdo cómo se llaman las librerías, pero les decían la Biblia, que eran allá en las librerías. No lo podíamos sacar porque necesitaban una tarjeta que tú fueras miembro de la iglesia organizada. Y no se podía. Había hermanitos que conocían otros dentro de la iglesia, los sacaban como que contrabando. Antes no, igual muchos no lo podías encontrar en internet, ahorita sí ha cambiado mucho. Que ahora ya cualquiera, ¿verdad que sí? Y entonces, de ahí me regreso aquí a México, ya con otra nueva idea, ya un poco ya más de conocimiento. Empiezo a estudiar con mi esposa y luego con mis 2 hijos. Y así estábamos por por 2, 3 meses. Y el hermano Teo dice, ¿ustedes están estudiando solo? Sí, le digo. Dice, pues me gusta estar con ustedes. Y se integró con nosotros y empezamos a estudiar. Ahí en su pobre casa, a veces en su casa de él y así. Fuimos, pues ahora sí que, ¿cómo se llama? Un día en su casa, un día en mi casa y así, sucesivamente. Y nos dábamos ánimo y a veces mi esposa no sabía cómo estaba el asunto de la iglesia de Estados Unidos, yo le decía, también mis otros hijos, también todos preguntaban, pero sí está bien lo que estamos haciendo o no. Todos teníamos duda, porque sí, como yo decía, todos trabajando en sábado y nosotros ahí el sábado cerrado en la casa. Y la gente que nos veía dice, estas personas están locos, estas personas son raros, porque nosotros cerrábamos nuestro negocio. Y así seguimos y nos dábamos ánimo. Ya después de todo el material que tenía el hermano Teo y parte que yo me traje más. El hermano Teo se compra una máquina para reproducir cassette de 90 minutos por 1 hora y media, casi en 5 minutos, menos de 5 minutos. Y sacábamos tambaches de cassette y todo eso, lo que nos traíamos de Estados Unidos, lo repartíamos a todas las personas. Comprábamos cassette por paquetes, ¿sí? De todo lo que nosotros ganábamos. Yo estaba escuchando hace rato acerca del diezmo, que para qué se utiliza, o que sí lo vamos a juntar o no. Pues allá donde estábamos nos enseñaron que debemos de juntar el diezmo. Y nosotros lo hacíamos para distribuir el material.
Y ya después de que ya el cassette fue obsoleto, ya nadie lo escuchaba, empezábamos con los CDs, con los discos. Igualmente también grabábamos en cantidad. Y ya por último, que ya lo estábamos haciendo, era ya con memorias. Con eso también distribuíamos material. Y ya últimamente nosotros estábamos grabando todos los himnos que se pasa, grabamos y también los regalamos a los hermanos. Pero ya después cambiamos. Y ahora, como el hermano Abraham, que lo conocimos, pues ya también nos dio la línea donde sacan los libros, los saca y nosotros nos encargamos de distribuir. Y siempre así hemos juntado el diezmo para eso. Juntamos el diezmo y la ofrenda. Y el hermano Teo, con las ofrendas, Quieren con las personas, conocer al hermano Teo. tiene alguna necesidad, Su familia, ¿verdad? la apoyamos, pero después nos enteramos, como dice la palabra de Dios, que primeramente hay que ayudarlos de la iglesia que conocemos, y ya después, si se puede, con otras personas que no son de la iglesia. Y así, nosotros no te dimos cuenta, el hermano Teo no me pide cuenta a mí del diezmo que recogimos, tampoco le pido cuenta, porque saben que yo escuchaba hace rato que nosotros somos responsables de lo que recibimos, y yo el que le tengo que dar cuenta es a Dios, si lo estoy utilizando para bien o para mal. Y como eso se trata de vida o muerte para uno, pues uno tiene que trabajar bien con eso. Y nosotros no nos desconfiamos si sí o no. Y bueno, por el tiempo que tenemos, no le podemos contar también cómo conocimos al hermano Abraham, porque también eso fue su historia, también un poco medio... Sería bueno que lo contaran. Sí, Realmente, sí. Adelante, hermano. sí. Por el tiempo lo resumimos rápido. A ver, hermano Abraham, pásale rápido. Pase. Bueno, adelante, hermano. Si quiere resumir en 2 minutos. Sí. Mire, ¿cómo lo conocimos al hermano Abraham? Primeramente, en YouTube, en las redes sociales, yo vi algunos hermanitos que estaban repartiendo material en la Ciudad de México. Estaban repartiendo el conflicto de los hijos. Y esto me llamó la atención porque en el video decía Iglesia de Sotén Propio. Estaban trabajando en la obra. Me parece que igualmente al hermano Pedro también estaba, yo no sé, pero Sí, eran de este lado de la ciudad. Incluso caminamos con las Así es. pancartas grandes. Eso me llamó mucho la atención y digo al hermano Teo, eso me gusta, porque me parece que esa es la línea que nosotros estamos caminando. Y entonces, yo llamo por teléfono, ahí había un número de teléfono. ¿Sabe quién me contesta? Un hermano que se llama Wilker. Yo quería conocerlo hoy, pero saben, ya tiene como 1 mes, 2 meses, o un poquito más, que él ya no está en la iglesia. Yo me siento triste por él porque fue el que también ayudó para que nosotros llegáramos y conocerlos a ustedes. Yo le hablé a él y me dijo, mire hermano, dice, la verdad yo no te conozco y necesito platicar contigo, quiero que te voy a hacer preguntas, me contestas para saber si sí conoces el mensaje o no. Entonces ahí me hizo como 10 hasta como 15 preguntas y ya después yo esperaba, bueno, sí, hacer el examen o no, y me dijo que sí. Dice, te voy a mandar a alguien para que los visite. Fui esperando 1 mes, 2 meses, 3 meses y no nadie llegó. Y yo le volví a llamar, ¿qué pasó? ¿Por qué no ha venido nadie? Yo le insistí, es que mire, yo no puedo mandar a un hermano hacia la incertidumbre si no conocemos. Nosotros necesitamos asegurar quién va a ir a ese lugar. Y así nuevamente yo le insistí hasta por 3 veces. Yo le decía a ellos, porque nosotros nunca habíamos tenido visita. Y le decía, mire, este sábado que viene vamos a tener visita. Y nomás no llegaba nada. Y así como 2 o 3 veces. Ya, yo, hermano Teo, ya decía, creo que nomás nos andas engañando. Le vuelvo a hablar a Wilber y dice, sí hermano, dice, bueno, te voy a mandar a alguien
voy a investigar quién es, en la zona donde tú vives, quién está más cerca. Y resulta que era el hermano Abraham. Me dio su número, yo le hablé al hermano Abraham y le dije, mire, necesitamos que alguien venga, o el hermano Wilber nos prometió que tú ibas a venir a la casa. Sí, hermano, dice, nomás danos tu dirección y con gusto te voy a visitar. Le di el número, también ¿cómo se llama? La ubicación donde se encontraba. Y sí, llegó una mañana, yo le digo, en sábado, ahí nos encuentra. Estábamos esperando, él creo que estaba medio perdido un poco por allá, pero sí se encontró. Mi esposa estaba, porque estamos al borde del camino, mi esposa estaba afuera y lo vio, y dice, pues esa. Y de esa manera nosotros lo encontramos. De ahí nosotros nunca habíamos salido de la casa, siempre estudiábamos ahí, no hacíamos así como que buscar a otros hermanos para congregarnos, no, era nada más ahí por mucho tiempo, hasta que nos sacó, por 20 años, hasta que nos sacó el hermano Abraham. Vénganse, les invito a Progreso, vénganse, les invito a Mixquiahuala, vénganse para acá a este lado, y así nos ha llevado a Veracruz, con los hermanos de ahí de Costa Rica, nos ha llevado a Puebla, conocimos al hermano Oscar, fuimos a su casa, nos hemos ido, bueno, también a, ¿cómo se llama? Pachuca con la hermana Conchita, y otros acá de Teresa, de Manuel, y así hemos conocido varios, ¿sí? Y pues nosotros estamos muy felices, pero nunca ni en mi mente pasó que íbamos a conocer muchos hermanos en este evento que hoy estamos teniendo. Sí, yo por eso me siento muy feliz. Yo le digo al hermano Teo, te das cuenta hasta dónde estamos después de que donde nos encontrábamos tan solitos, y nos sorprendemos mucho. Me da alegría por todo. No sé si te quieres decir algo, nada más. Así de rápido, hermanos. Quiero decir unas cuantas palabras nada más porque el tiempo pues es muy corto. Tía papi don tía papi muy majesi que no ve aquí gafo no a tin tamul se pues dijo ya en un les voy a traducir lo que dije. Le pido muchas gracias a Dios porque estamos todos reunidos aquí en su santo día. Estamos muy felices. Yo creo que vamos a tener que pedirle a los hermanos que ahorren para su pasaje, porque creo que vamos a tener que hacer otro congreso aquí para que nos escuche nuestro testimonio largo. Nos falta tiempo. Nada más quiero pues decirles que nuestro corazón casi estaba para salir cuando el hermano Maya nos visitó allá en su pobre casa de uno de ustedes, y en realidad estábamos muy, muy felices, y hoy más todavía estamos felices. Hermanos, yo lo único que puedo decir es que vale la pena echarle ganas, vale la pena perseverar en este hermoso mensaje. No es nada fácil, yo lo sé. Hay muchas cosas que podemos contar para darles ánimo, pero por falta de tiempo, pues quizá otro día. El hermano Pedro me estaba diciendo hace rato, queremos grabar el testimonio de ustedes, porque creo que va a dar ánimo para muchos hermanos que también pues han tenido pruebas. Y también nosotros necesitamos de ustedes también, porque cada uno de nuestros hermanos aquí, todos tienen una experiencia que han vivido al conocer la verdad. Y necesitamos eso también. Necesitamos fortalecernos en la fe.
Y entonces, hermanos, pues gracias porque nos han visitado. Hoy nos damos cuenta de que el profeta Elías se sentía solo hasta por allá y decía, pues es que estoy solo, cuando Dios sabe que le dice, no, es que no estás solo. Hay muchos de tus hermanos que no han doblado la rodilla ante Baal. Y yo creo que hoy en día, hoy en estos últimos tiempos, no debemos de flaquear en el mensaje, al contrario, yo tengo la mentalidad ya de decir las cosas tal y como son, ya decir a los católicos, ¿saben que ustedes adoran a la bestia, adoran al papado, a la imagen de a Satanás mismo están adorando? Hay personas que yo así a veces les hablo y yo simplemente les digo, nosotros no atacamos a las personas, atacamos a una organización política y religiosa que es el enemigo de Dios. Hermanos, yo creo que hay tantas cosas que podemos decir, pero por cuestión de tiempo, pues gracias por todos, hermanos. Gracias de veras que nos hayan visitado. Y una disculpa si es que a lo mejor no les atendimos como debe de ser, pero hicimos lo posible con la ayuda de Dios. Bueno, gracias, hermanos. La Iglesia Católica nos hizo un favor en corrernos de su iglesia. Estamos muy felices. Ojalá y que siga corriendo más de ese lugar para que conozcan la verdadera palabra de Dios. Bueno, buenas tardes. Bienvenidos sean todos. Bueno, yo nomás así en breve, solo para agradecer a Dios por una nueva oportunidad. A mí hace un año y medio me diagnosticaron con cáncer de seno en etapa 3. Pero como sabemos que el diablo está airado en contra de nosotros, y me ha dado una nueva oportunidad de estar aquí y conocer a todos ustedes, gracias a los hermanos de Toluca que me ayudaron, me enseñaron un poco de remedios naturales, porque como saben ahorita ustedes, nosotros no conocíamos nada sobre el médico misionero, régimen pro salud, pero como dijera por encimita. Pero gracias a Dios por esta experiencia. El hermano de este lado, no sé cómo se llama, nos dio algunas recetas por mensaje hace tiempo que nos fuimos a Ciudad Valles. Muchísimas gracias, fue de mucha ayuda. La hermana Mari de Ciudad Valles nos ha dado así como que tips, conocimiento, y créanme que ha sido de mucha bendición. Hemos ayudado a varias personas a decirles, ¿sabes qué? Pues no vayas al médico, cúrate con esto, trátate con esto, y a lo mejor porque ven en mí que no me venció el cáncer, gracias a Dios me dio la oportunidad de estar aquí para conocerlo. Creo que es de gran ayuda, porque sí, como le digo a mi esposo, le digo, si Dios me dio esa oportunidad es por algo. Entonces, gracias a Dios aquí estamos y sean todos bienvenidos. Cuando gusten llegar a su pobre casa para enseñarnos más de médico misionero, son bienvenidos. Amén. El idioma original que les habló nuestro hermano es ñañú. Ese es su idioma primario. Ñañú u otomí. Oficialmente en México es ñañú, aquí se le dice otomí en Hidalgo. Y el mensaje del tercer ángel llegó a esa lengua. Amén. Y ellos la están predicando. Y hermano Teo y sus esposas, su esposa, hermano Roberto, ustedes esperaban una visita por 18 años, que nunca llegó en esos 18 años. Pero hoy aquí tienen una visita. ¿Cuántas visitas? Levanten la mano. Amén. Ellos también son sus hermanos en Cristo Jesús. Gracias. Y su primer congreso, hermana Dios. Gracias. ¿Cuántos han quedado inspirados, animados? ¿Cómo Dios trabaja? Así trabaja.